Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al oírme me escuchan en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Los saludo cordialmente, que estoy justamente abriendo la verja de madera de mi jardín para que pasen y compartamos una agradable e interesante conversación en esta tarde, como lo hacemos todos los días de la semana, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde, aquí en Pauta. El 25 de diciembre de 1553 se conmemora, se recuerda, el trágico fallecimiento en combate del primer gobernador del Reino de Chile, Pedro de Valdivia. Un extremeño que había nacido el 17 de abril de 1497 en Villanueva de la Serena y que falleció en Tucapel, en la famosa batalla de Tucapel, en la gobernación de Chile, el 25 de diciembre. Dije Reino de Chile fue un lapso, era gobernación en realidad. No nos daba ni siquiera, bueno, no nos daba para reino, digamos. El 25 de diciembre de 1553. Y justamente para hacernos la pregunta, ¿cómo falleció Pedro Valdivia? ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon? ¿Hay fuentes fiables que nos puedan decir algo sobre esa muerte a estas alturas legendaria de un personaje histórico, pero también legendario? ¿Quién no ha leído la carta de Pedro Valdivia al rey de España, que está ahí en el centro de Santiago, un fragmento precioso de esa carta? Se han escrito varios libros sobre la figura de Pedro de Valdivia, distintos historiadores. Es un personaje absolutamente literario, como todos los de ese tiempo, y además en un contexto de una literatura que se manifiesta en este poema épico único del siglo XVI, que está a la altura de los grandes clásicos del siglo de oro español, La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Para conversar sobre todo eso, me acompaña en el jardín esta tarde Miguel Donoso, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Navarra de España, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y autor de varios estudios muy interesantes, no solo de Pedro Valdivia, también de Cervantes, el siglo de oro, de varios cronistas de la época, Diego de Rosales, Alonso González de Marmolejo, siempre me equivoco en el segundo apellido. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí esta tarde en el jardín. Gracias a ti, Cristian, por la invitación a participar en este programa tan entretenido. Para mí es un gusto poder estar ahí compartiendo estos minutos previos a la Navidad. Sí, y además, qué impresionante que Pedro de Valdivia, según lo que dice, bueno, esa es una de las fechas de su muerte, porque creo que hay dos historiadores que dan fechas distintas. Una la que da Francisco de Encina, da una fecha, y hay otros historiadores que dan otras fechas, y dice que Diego Barros Arana, por ejemplo, afirma que habría sido el 1 de enero. Bueno, tú nos vas a explicar por qué esa diferencia de fechas. Imagino que es muy complejo afirmar la fecha con completa veracidad. Eso lo podríamos explicar al comenzar la conversación. Sí. Bueno, Pedro de Valdivia es una figura fascinante de nuestra historia. Creo que es muy pertinente hablar de él. Respecto de la fecha de su muerte, la mayoría de los cronistas se refieren a que esta ocurrió el día 25 de diciembre, pasada la Nochebuena, ya, o sea, digamos el día de la Navidad. En cambio, qué tremendo eso para sus compañeros, para todos, o sea, que haya ocurrido en esa fecha de haber sido tremendo, ¿no? Claro. Bueno, esto tiene mucho que ver, Cristian, con las fechas o la época en que los españoles hacían las famosas campeadas, que era en verano, o sea, a final de la primavera, en septiembre, octubre,
ya habían juntado una buena cantidad de gente, de recursos, de vituallas para ir a hacer la guerra al sur, y bueno, y partían en la época que el clima lo permitía. Y eso era finales de la primavera, verano. Ya cuando empezaba a llegar marzo, empezaba a ponerse más lluvioso, probablemente mucho más lluvioso de lo que tenemos hoy en día en el sur, porque había mucha más vegetación, y ya había que volver a recluirse, digamos, en los pueblos y ciudades hasta que volviera el buen tiempo a fines del año siguiente. ¿Y en qué consistían estas campeadas, Miguel? Bueno, en principio lo importante que tenían las campeadas es que era destruirle la cementera, a los sembradíos, a los indígenas para que no tuvieran recursos para sobrevivir en el invierno. Y a veces también eran pretexto para tomar prisioneros a estos que llamaban los indios de guerra. Pero hay toda una polémica sobre esto que sería largo de explicar, porque esto en principio no estaba permitido, la toma el esclavizar, digámoslo así, al enemigo. Solo se hizo legalmente cuando fue autorizado por la corona. Vamos a hablar en un ratito más sobre la batalla de Tucapel, lo que sabemos, cuáles son las fuentes de información. Pero quiero que hablemos de la figura de Pedro Valdivia, Sí. en primer lugar. Y quiero también preguntarte por tu tarea, o sea, la tarea de un filólogo. Mucha gente no entiende qué es lo que es la filología, pero es una disciplina fascinante, una ciencia en cierto sentido, una ciencia humanista, que fue muy importante en algunos tiempos, que tal vez ha ido perdiendo importancia, por lo menos en nuestro medio, digamos, en la formación humanista que hay en las universidades. Pero eso significa que tú has estado en contacto, por ejemplo, con manuscritos, que has viajado a revisar manuscritos de algunos cronistas españoles, entiendo, particularmente Alonso González de Marmolejo. Háblanos un poco de esa tarea y, bueno, la emoción de ver un manuscrito, descifrarlo, y por qué no verlo si todo está disponible hoy día digitalmente, digamos. ¿Cuál es el sentido de trabajar con el manuscrito mismo? A ver, antes que nada una pequeña aclaración. Hay una confusión que es totalmente razonable en tu caso. Varios cronistas se llaman Alonso. Alonso de Góngora, Yo Alonso de Góngora, mezclé dos, ¿o no? claro, Alonso de Góngora Marmolejo es uno, y Alonso ¿Ya? González de Nájera es otro. Claro. ¿Ya? Son dos cronistas distintos, muy importantes ambos, y en los dos casos me ha tocado trabajar con sus manuscritos. Yo hace tiempo que estoy en una especie de cruzada por el rescate patrimonial de las letras del Reino de Chile. De hecho, creamos en la Universidad de los Andes una colección que se llama Letras del Reino de Chile, donde estamos publicando textos escritos por chilenos, por soldados que participaron o que estuvieron en la conquista de Chile o en la época ya posterior de lo que se llama también la colonia, extranjeros que pasaron por Chile, dramaturgos que escribieron obras de teatro, poetas, etcétera. Bueno, cartas de autobiografías de monjas, bueno, de un cuanto hay. Pero todo lo que tiene que ver con el periodo entre 1520, que es cuando por primera vez los españoles, perdón, la corona española toca el territorio de lo que hoy llamamos Chile, en el Estrecho Magallanes, hasta más o menos 1818, que es cuando se produce la independencia de Chile. Y ya nos separamos definitivamente de la corona española. Entonces, en ese marco, me ha tocado presentar varios proyectos y trabajar con varios manuscritos, en particular relacionados con Pedro de Valdivia. El más interesante, perdona, que estoy un poco resfriado. El más interesante es Alonso de Góngora Marmolejo, y es interesante especialmente porque él combatió con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia llegó primero a Chile a fines de 1540, fundó Santiago en febrero de 1541, y después vinieron una serie de desastres y dificultades que son las propias de un grupo tan pequeño de soldados. Eran 150 soldados los que llegaron a Chile, y varios fueron muriendo en distintas escaramuzas. Entonces Pedro Valdivia en varias oportunidades o mandó a sus hombres o fue él mismo a buscar ayuda o socorro a Perú. Y en uno de esos viajes, que es uno que hizo en 1547, del cual volvió en 1549 a Chile, dejó también encargado algunos socorros nuevos, y en ese marco llegó Alonso de Góngora Marmolejo en 1551 a Chile. Entonces, los últimos 3 años de la vida de Pedro de Valdivia, Alonso de Góngora Marmolejo estuvo combatiendo con él, lo acompañó en las campañas al sur, estuvo en la campaña del Biobío, después estuvo en Valdivia, y evidentemente no estuvo en Tucapel, porque si hubiera estado en Tucapel no habríamos tenido la crónica.
La crónica es posible, fue posible porque él no estuvo. Si hubiera estado ahí, habría muerto, porque murieron todos los españoles, y no habríamos tenido ni crónica ni cronista. Oye, qué interesante la iniciativa editorial de la que acabas de decir. Me recuerdo una colección que tenía la editorial universitaria, creo que se llamaba Letras Coloniales. Tengo varios ahí en mi Sí, se biblioteca. llamaba Escritores Coloniales. Autores coloniales, eso es. Claro, de hecho, la colección la estamos publicando en la editorial universitaria y fue por iniciativa de quien fue su gerente, Arturo Mate, que es el nieto del fundador de la editorial. Autor de la editorial, ¿no? Claro, y él en algún minuto él me propuso reflotar esa colección de escritores coloniales que son síntesis, son selecciones, antologías de texto. Y yo le dije, Arturo, ya creo que estamos como para ponernos los pantalones más largos y empezar a pensar en editar los textos íntegros, editados a partir de los originales, con notas, con estudios, hacer un trabajo más completo, más serio. Y en ese proyecto nos embarcamos en 2015, ya hemos publicado 5 volúmenes, 2 de los cuales son estos 2 cronistas, González de Nájera y Góngora Marmolejo, y ahora estos días va a salir un texto de una monja, Sortadera de San Joaquín. Oye, Miguel, yo recuerdo que Godofredo y yo leí por ahí, Godofredo y yo y Alberto Cruz, Grupo Mereida, planteaban la idea de tomar estas crónicas y incluso lo hicieron en algunos textos, me pareció verlo. Usaban frases de las crónicas y hacían un verso, iban como construyendo un poema de América o de Chile, digamos, a partir de la juxtaposición de las frases como versos de las crónicas. Son una fuente inagotable. Quiero que hablemos de ellas, pero quiero ir a Pedro de Valdivia. A ver, ¿quién fue Pedro de Valdivia? Nosotros lo hemos estudiado en el colegio, se estudia cada vez menos, en realidad con menos profundidad. Abundan hoy día las caricaturas, tú lo sabes, en el género de historia, más divulgación, y por lo tanto muchas veces las informaciones son imprecisas. Quiero que sabemos de él, si tú tuvieras que hacer una reseña, contarlo a estudiantes o a leguas, gente que no está metido en el tema de la investigación histórica, ¿qué dirías de esta figura fascinante que es Pedro Valdivia? Bueno, voy a dar primero unos cuantos datos biográficos de él. Él es un soldado extremeño, es un hidalgo, o sea, es de una familia de la baja nobleza castellana de la época, nacido. Tuviste una fecha concreta, yo no estoy tan seguro de que esa fecha se pueda confirmar. Me diste una fecha de 1497, hay todavía una discusión, porque la partida de bautismo no existe, hasta donde yo entiendo. Esos libros están perdidos. Entonces, se suele situar su nacimiento en torno a 1500, pero sí, es una fecha que es muy probable es que haya sido 1497, pero no tenemos el dato concreto de quiénes fueron sus padres. Bueno, es una familia, la familia Valdivia, que no se sabe si nació en Castuera. Góngora Marmolejo dice que nació en este pueblo extremeño, otros hablan de Campanario, otros hablan de Villanueva de la Serena, que citaste tú, pero lo cierto es que es extremeño, y eso explica algunos de los nombres, como La Serena. La fundación de La Serena se debe a Villanueva de la Serena, y Santiago del Nuevo Extremo. Tiene mucho que ver con estos soldados, que muchos de ellos eran extremeños. Bueno, entonces es de una familia de la baja nobleza que participó en las guerras europeas, estuvo combatiendo en Italia, estuvo combatiendo en Flandes, en Francia. Él estuvo en la famosa batalla de Pavía en 1525, donde las tropas del imperio, las tropas de Carlos V, apresaron a Francisco I de Francia, y después se lo llevaron preso a Madrid, y de ahí tuvo que ser rescatado. Él, por ejemplo, estuvo en esa batalla, y después, en 1527, se licenció, volvió a Extremadura, se casó con doña Marina Ortiz de Gaete, y parecía ser que él tenía un espíritu bastante aventurero que lo hizo no conformarse con esta tranquilidad, la tranquilidad de la familia, y buscó nuevos horizontes en América. Y así va a llegar entonces primero a Venezuela, va a participar en el descubrimiento del Orinoco, y de ahí va a pasar como una de las segundas hornadas que llegaron a Perú a ayudar a esa conquista que inició tan precariamente Francisco Pizarro. Oye, Miguel, estoy hablando con Miguel Donoso, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Navarra y director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Estamos recordando el fallecimiento en la batalla de Tucapel de Pedro de Valdivia. A ver, si uno lo compara con otros conquistadores de América de ese tiempo, ¿qué es lo que dirías tú que son las características de lo que sabemos, de lo que hemos recibido de la historia, de los documentos que tú has manejado, de las crónicas, etcétera, de sus cartas? ¿Cuál es la impronta de personalidad, de carácter, su visión de mundo? ¿Cuáles son? ¿Tú diste alguna? ¿Su origen?
su espíritu aventurero, pero Sí. ¿qué más? Bueno, son determinados, tipos resueltos, tipos que tenían agallas. En España se usaría otra expresión. Sí, claro. Yo creo que esto es una característica de los españoles. Una de las cosas que uno podría, digamos, destacar como un elemento positivo que aportaron. Y esto uno lo ve también en Pizarro. Pizarro es un personaje distinto, no sabía leer ni escribir, era iletrado, pero tenía esa misma resolución, la misma resolución que uno ve en Valdivia cuando decide, a pesar de la mala fama que tenía la tierra de Chile, que había traído Diego de Almagro en 1537, él decide, perdón, en 1539, cuando vuelve Almagro, él decide en 1539 empezar a pensar en ir a esa tierra en unas circunstancias en las cuales no tenía necesidades económicas importantes en ningún caso. O sea, ya él había ayudado a Pizarro en la guerra contra Almagro y ya era un hombre rico. Tenía una encomienda de indios gigantesca, tenía una mina de plata que era propia de él y que le podía hacer producir todo lo que quisiera. Y de repente dice, no, yo me quiero, y Pizarro le propone irse a conquistar, a extender el imperio español hacia el sur, y él está dispuesto a irse. Entonces, bueno, ahí tú me preguntabas recién, la gente, ¿qué es lo que sabe de Valdivia? Muchas veces la imagen es, la imagen del español y la imagen de un Pedro de Valdivia es, son tipos codiciosos, lo único que los movía era la codicia, era el oro. Bueno, ahí uno tiene datos como concretos, y hay documentación, fuentes históricas que hablan claramente de que Valdivia no tenía, o sea, no estaba dentro de sus necesidades más inmediatas lo económico, y tampoco creo yo que haya sido el poder. También tenía ese poder, lo había tenido con Pizarro. Yo creo que es más que eso, hay un espíritu de aventura, hay un espíritu de ampliar los horizontes del Imperio Español, y eso implica no solo conquistar, sino que también evangelizar. ¿Ya? Y eso está en todos los españoles, y por eso los españoles van siempre con los misioneros al lado, y esto muchas veces les produce problemas a los españoles. No es una cosa así muy, muy idílica. Los misioneros, y Góngora Marmolejo habla mucho de esto, los misioneros muchas veces se oponen en determinados momentos a los conquistadores, y les dicen, oye, ustedes están aquí haciendo una guerra injusta, ustedes van a ir al infierno. Hay discursos en Góngora Marmolejo de un fraile que son clarísimos en este sentido. Bueno, no sé si me desperdigué un poco, pero ahí creo que hay algunos elementos para tener en cuenta. Son personas, como te decía, determinadas. Yo creo que está también un poco en parte del espíritu renacentista, el afán de fama, el afán de trascender. Pero hay también este espíritu, digamos, de expandir el Imperio Español. O sea, es un componente muy importante, pero al día la lealtad al rey, la lealtad no solo a Pizarro, sino por sobre todo al rey. Cuando pierde de alguna forma la lealtad a Pizarro, lo que va a primar en él va a ser la lealtad al rey, a Carlos Bueno, V. la carta de la que yo hablaba al comienzo, aquí la encontré un fragmento solamente de Pedro Valdivia, y te quiero hacer una pregunta. Esta tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Dígolo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento, tiene 4 meses de invierno, no más que de ellos, sino es cuando hace cuarto de luna, que llueve un día o dos, todos los demás hacen tan lindos soles que no hay para qué llegarse al fuego. El verano es tan templado y corre tan deliciosos aires que todo el día puede el hombre andar al sol. Bueno, eso hoy día en Santiago es impensable, ¿no? Con las temperaturas. A ver, el contexto de esta carta, ¿hubo un deslumbramiento de Valdivia por el paisaje, la naturaleza del país? ¿O es un acto retórico en el sentido de conseguir algo con el rey? Explícanos un poco esta carta. Mira, a mí no me gusta ver las cosas solo en blanco y negro. A veces tendemos a decir, no, todo esto es un discurso. Y todo esto son discursos destinados a obtener unos determinados beneficios, unos determinados objetivos. En este caso es obtener ayuda, socorro, envío de dinero, envío de hombres, etc. Yo creo que también en Pedro Valdivia hay un componente de hacer suya esta tierra. O sea, hay un amor a esta tierra. Yo creo que seguro que se enamoró de esta tierra de la cual fue gobernador. Entonces esto también hay que considerarlo. Y también tenemos que pensar que él viene también de otras tierras. Él ha estado en Venezuela, ha estado en tierras más tropicales, y seguro que podía hacer la comparación con bastante justicia. O sea, hay una serie de aspectos climáticos, una serie de alimañas salvajes que no existen en la tierra de Chile, que sí estaban en otras tierras donde él había estado, y que con justa razón puede él ponderar, digamos, como que en esta tierra es mejor en ese sentido.
Oye, Miguel, vamos al momento final, porque por lo que te invitamos justamente por la muerte de Pedro Valdivia. ¿Qué sabemos de esta muerte? Es decir, entiendo por un texto que leí tuyo que hay una más leyenda que datos precisos históricos. Hay referencias de cronistas, quién estaba con él, del que estábamos hablando recién, el que estaba al lado con él mismo, que sería Sí. como una fuente. A ver, esta leyenda o esta idea que circula, que le arrancaron el corazón, se lo comieron araucanos, le arrancaron los brazos, también se lo comieron en un acto de canibalismo, para tomar el poder, y que también esta batalla de Lautaro sería una inflexión en el combate entre españoles y araucanos. O sea, hay un antes y un Sí, después. Antes el español era visto como un ser sobrenatural, ¿no es cierto? sí. Por lo tanto, había un mayor temor de parte de los mapuches. Aquí se rompe eso. Sí. Danos el contexto de esa batalla y qué es lo que sabemos de lo que pasó con Pedro Valdivia ahí. Ya, bien, bueno, efectivamente Lautaro es un punto de inflexión. Lautaro había sido mozo de cuadra o caballerizo de Pedro Valdivia, se llamaba Alonso, su nombre cristiano era Alonso. Lautaro es una castellanización de Lev Traru, que significa Traro veloz o Carancho veloz. Eh, que eran muy habituales estos nombres, estos antropónimos en los indígenas, ligados como a pájaros o mamíferos. Y el punto de inflexión consiste justamente en que, bueno, ya se sabía, él había tenido tiempo de observar efectivamente y conocer cuáles eran las prácticas, cuáles eran las costumbres de los españoles. Sabía que se cansaban, que eran humanos igual que ellos. Entonces, bueno, llega un momento en que va a utilizar su conocimiento para eh, renunciar al servicio de Pedro Valdivia, pasarse a un bando que no es el suyo exactamente, porque él era además al norte, y se va a integrar a las tropas de Caupolicán. Bueno, hay una famosa arenga que recoge varios cronistas, donde le representa a los indígenas, digamos, todas estas características de los españoles, y los llama a lanzarse de una vez por todas a echar, digámoslo así, al invasor extranjero de sus tierras. Y no solo eso, sino que también se considera que Lautaro es muy importante por haber propuesto una estrategia de guerra nueva, distinta, que es la famosa estrategia de los escuadrones. ¿Ya? Los españoles tienen que pensar que eran, por ejemplo, en el momento de la muerte de Pedro Valdivia, son unos 40 españoles contra varios miles de indígenas. Si los varios miles de indígenas se enfrentan todos en masa y en tropel contra los españoles, hay más posibilidades de que los 50 españoles a caballo, muchos de ellos con armas de fuego, algunos de ellos con armas de hierro que no tenían los indígenas, tuvieran posibilidades de éxito. Pero lo que propone Lautaro es justamente atacarlo en una estrategia de escuadrones, o sea, escuadrones de reemplazo. Va un escuadrón, por ejemplo, de 100 o de 200 hombres, combate durante una hora con los españoles, y cuando se cansan, salen los 200 y entra una nueva escuadra, un nuevo escuadrón, contra los mismos españoles, y así sucesivamente. Cuando ya pasan las horas y ya llevamos 15 horas en este régimen, bueno, ya los españoles ya no son capaces de levantar la espada, ni los caballos tampoco de galopar, ni ninguna cosa. Entonces, bueno, en ese marco es cuando efectivamente en Tucapel, en el último minuto, Pedro Valdivia ya no es capaz, digamos, de levantar la espada, y finalmente lo apresan, y no tienen conocimientos básicos. Por ejemplo, no sabían cómo sacarle la celada. Tenía su famoso casco, su yelmo, y era una celada borgoñona, según algunos testimonios, y no sabían cómo sacárselo. No sé si saben, pero la armadura se ponía por pieza y se ataba con cuerdas, digámoslo así, de cuero. Entonces había todo un trabajo, para eso estaban los escuderos armando, digámoslo, a los caballeros. Entonces, bueno, esto no lo saben hacer, y va a ser uno de sus indios de servicio, Agustinillo, el que finalmente le va a sacar la celada a Pedro Valdivia, y van a poder entonces verse cara a cara los captores con el prisionero que es Pedro Valdivia, en esta vuelta de tortilla que se produce en este momento, que tiene otro marco que es importante también de comentar, que es que Pedro Valdivia, en los días anteriores al 25 de diciembre, había estado recorriendo algunas minas, las minas de Quilacoya en particular, y algunos fuertes que tenía por ahí dispersos en la zona, y había dejado algunos refuerzos porque andaban los rumores
de que había un levantamiento indígena. Entonces, ya si los hombres eran pocos, y pueden haber sido unos 100 o un poquito más de 100, fue dejando pequeños contingentes en los distintos lugares hasta que quedó reducido a esta mínima expresión que son estos 40. Y esta es una de las explicaciones de por qué Pedro Valdivia terminó como terminó. O sea, no tuvo una defensa suficiente en Tucapel porque había dejado hombres repartidos en distintos lugares. Y ahí hubo una falta de alguna forma de visión. Pero seguramente si Pedro Valdivia estuviera aquí con nosotros nos diría que, pero qué falta de visión, si es que yo necesitaba reforzar esos lugares, porque esos lugares si no iban a caer en manos de los indígenas. Seguro que tendría una respuesta que darnos, pero bueno, uno lo mira desde la óptica de ahora, de la historia, y ve que quizás ahí pudo haber cometido un error y quizás debería haberse replegado y no haber seguido dando vueltas por una zona que andaba con bastantes problemas. Bueno, no hemos llegado todavía al momento de la muerte. Claro, no sé si... el momento de la muerte, claro. Claro, el gran problema que hay con Pedro Valdivia es que no sobrevivió ningún español. ¿Ya? Entonces, al no sobrevivir ningún español, la historia nos ha llegado contada por distintos cronistas y tenemos que ver un poco cuál es la fuente de cada uno de esos cronistas. Ya, a mí me parece que la más confiable probablemente es la de Góngora Marmolejo, que ya sabemos que fue este soldado que combatió al lado de Pedro Valdivia y que lo sobrevivió 20 años después de su muerte. Góngora Marmolejo murió en 1576, en enero, y terminó su crónica en diciembre de 1575. O sea, solo después de terminar, parece que hubiera vivido solo para terminar de escribir su crónica y después a las pocas semanas murió. Y Góngora Marmolejo, si hay algo que se le reconoce como cronista, es uno de los primeros 3 cronistas del Reino de Chile, del siglo XVI, como les decía, hay algo que se le reconoce su objetividad. Y esto uno lo puede medir, uno puede comparar a Góngora Marmolejo, por ejemplo, con Jerónimo de Vivar o con Pedro Mariño de Lovera, que son los otros 2 cronistas del siglo XVI. Y uno cuando ve, por ejemplo, a los indígenas combatiendo contra los españoles, uno ve las cifras de indígenas que se enfrentan, y hay cronistas que hablan de 200.000, 100.000, 50.000. Bueno, Góngora Marmolejo tiende a rebajar estas cifras, y en esto se ha visto también una señal de objetividad, entre otras cosas, porque también es una persona que pasa muy desapercibida, no tiene afán de figurar en la crónica, es un personaje muy, muy interesante, y suele decir, suele animar o confirmar algo que dice, es que yo estuve ahí, ¿ya? Lo visto y lo vivido, que es una de las formas más importantes de la crónica, una de las formas más valiosas de la crónica, lo visto y lo vivido. Bueno, y él en particular dice, aunque yo no estuve ahí, dice, me informé por uno que sí estuvo ahí, y ese uno que estuvo ahí fue un indígena. Era uno de los indígenas de servicio de los españoles, que no era cualquier indígena, era un cacique de Santiago, un señor principal de Santiago. Esto lo cuenta en el capítulo 14, Góngora Marmolejo. Y él es el que le cuenta a Góngora Marmolejo qué fue lo que pasó en definitiva en Tucapel. Entonces ahí nos enteramos en el relato de Góngora Marmolejo de que una vez hecho preso y una vez que le quitan la salada borgoñona, hay toda una polémica entre los caciques que lo tienen preso sobre qué hacen con este hombre, porque ahí tenemos que entender que en algunos personajes, en algunos de estos indígenas habrían algunos sentimientos encontrados. Hay algunos que seguro que le tendrían admiración porque lo habían visto combatir, habían visto caer a muchos de sus compañeros debajo de su espada, y hay otros que lo único que quieren evidentemente es tomarse venganza de él. Bueno, y los que priman en definitiva van a ser estos últimos. Y aquí yo también lo trabajo en un artículo que publiqué, que se llama Pedro de Valdivia, 3 veces muerto. Aquí Góngora Marmolejo cuenta, y en esto hay un acto de apropiación también de la valentía, de la destreza con que Valdivia empuñaba la espada. Dice el cronista que le cortan los antebrazos, ¿ya? O sea, a la altura del codo, entre la muñeca y el codo, le cortan los antebrazos con unas cáscaras de almeja, dice, exactamente, con unas conchas, ¿ya? Y se los comen, ¿ya? Y esto hay que entenderlo como algo, como un acto ritual. Tú mencionaste hace un rato, Cristian, el tema del corazón. Y esto también parece que aparentemente es una práctica reconocida en ese mundo indígena,
también, como en el corazón reside el valor, etcétera, etcétera, comerse el corazón era una cosa que se reservaba en el caso de algunos prisioneros. Ya, el padre Diego de Rosales, que es un jesuita que vivió a partir de 1630 en Chile, que convivió muchísimos años con los indígenas, que hablaban mapungún perfecto, él cuenta en su crónica varios casos en que el corazón de un prisionero era cortado en trocitos y cada trocito era repartido a un cacique. Que se comía ese trocito, se estaba comiendo una parte del valor de ese hombre que habían, con mucha valentía también ellos, logrado apresar. O sea, tiene todo un significado ritual. No es una antropofagia cualquiera, digamos así. No, entiendo. ¿Por qué 3 veces muerto? Lo de 3 veces muertos porque hay distintas versiones de la muerte. Claro, unos hablan de que le pegaron un mazazo en la cabeza. Hay distintas versiones. Y yo lo que quise hacer fue comparar 3 crónicas: la de Pariño Loera, la de Góngora Marmolejo y la de Jerónimo de Ibar. ¿Ya? Y efectivamente aquí se tiñe un poco todo el tema de la muerte de Pedro Valdivia con la leyenda. Hay crónicas que hablan de que efectivamente, por ejemplo, con su cabeza hicieron un vaso para tomar chicha o vino. Bueno, esto también hay constancia en distintas crónicas de que se hacía. Por ejemplo, con el gobernador Martín García Báñez de Loyola, que fue otro gobernador que murió más tarde que Pedro Valdivia en el desastre de Curalaba en 1598, y también por ahí por las mismas fechas, creo que fue el 23 de diciembre. De él se sabe que su cabeza la guardaron, y que hicieron con ella, con la calavera, hicieron un vaso para ciertos rituales, momentos, digamos así, muy importantes del mundo indígena. Así que no es tan raro que existan estas leyendas, porque hay testimonio en este sentido. Quizás la más terrible y la más, digámoslo así, descabellada, es la que dice que como Valdivia, hay un cronista que dice que como Valdivia era tan codicioso, los indígenas derritieron oro, y tenemos que imaginarnos lo que significa derretir oro en una cultura que no trabajaba el metal todavía, sino de manera muy, muy, muy primigenia, muy larvaria. Derretir oro y le dan un caso con oro a beber a Pedro Valdivia. En el fondo lo que él ambicionaba se lo dan a beber y se muere ahogado, digámoslo así, quemado por el oro hirviendo que le introducen adentro del organismo. Miguel, Sí. por último, nos quedan ya estamos excedidos en el tiempo, pero está muy interesante, era para seguir conversando largo rato. Hoy día está de moda desmitificar, incluso a veces hasta degradar personajes históricos de la conquista, porque ha primado un relato que tiende a mitificar también el mundo indígena. Así como había habido un tiempo de ninguneo, desprecio del mundo indígena, ahora se pasa como a otro extremo. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué rescatarías tú de la figura de Valdivia para hoy, digamos, para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones pudieran interesarse en él como figura y no verlo como el español que vino a hacerse rico, bruto, digamos, los conquistadores torvos, como decía Neruda, Claro. confieso que he vivido? Bueno, yo creo que el caso de Pedro Valdivia es un caso emblemático. Es un caso de una persona que tuvo una visión de Chile antes de que existiera Chile. Cuando lo único que se podía asociar a Chile era el nombre de un valle, el Valle de Chile, que era el Valle Aconcagua. Él, a pesar de la mala fama que tiene la tierra, está dispuesto, digamos así, a jugar todo su crédito, todos sus recursos, toda su hacienda, a vender todo lo que tenía, y comprar unos caballos carísimos, unas armas carísimas, y enrolar unos pocos. Sale del Cusco con solo 10 hombres. ¿Quién sale con 10 hombres a enfrentarse a la inmensidad de la mitad de un continente? Entonces, bueno, yo creo que hay en Pedro Valdivia una entereza, una visión de futuro que es interesante. Sin duda que los conquistadores españoles tienen luces y sombras, como todos los seres humanos, pero ellos también aportaron lo suyo. Con sus luces y sombras, como digo, ellos fueron capaces de llegar a Chile y de enfrentarse, bueno, a lo que les tocó en ese marco, digamos, en ese momento, los pueblos indígenas que habían ahí, que también tenían sus propios problemas, y ir haciendo ahí, ir construyendo una provincia del Imperio Español, que muy pronto fue llamada reino. Tú comentabas hace un rato, el término reino se empieza a usar con Felipe II. Ya, de hecho, creo que, si no recuerdo mal, que Carlos V le donó
a Felipe II, lo hizo rey de Chile cuando se casó con María Tudor, la hija de Enrique VIII. Si no recuerdo mal, fue la primera vez que aparece el término reino de Chile, 1554, si no recuerdo mal. Muchas gracias, eso, Miguel, por esta conversación, por esta conversación en este jardín esta tarde. Agradezco tu tiempo que nos has regalado, tu conocimiento. Estamos atentos y ojalá encontremos los libros, ojalá que estén en librería, no sé si estarán, o a lo mejor en alguna librería especial, los libros de la colección que tú has señalado. Lo que está claro es que los españoles, si se llevaron el oro, como dice Neruda, nos dejaron el oro, las palabras, nos dejaron una literatura muy interesante todavía de explorar y de conocer. Muchas gracias por habernos acompañado en este día en que recordamos la muerte de Pedro Valdivia en la batalla de Tucapel, 25 de diciembre de 1553. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos